el cine colombiano ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años, hablando en términos de presupuesto, técnica, dirección, lo que ha ampliado como la visión y los proyectos de Colombia a un término un poco más internacional. Por ejemplo, hablando del tema de incluyendo nuevas estrategias para desarrollar los proyectos de otros países, hemos aprendido a adaptar ciertas herramientas en términos, por ejemplo, locación, pudiendo ampliar un poco ya no solamente un escenario, sino poder mostrar un poco más qué tenemos en Colombia, la biodiversidad, el ambiente. Eso también ha sido algo muy interesante que hemos podido ir apreciando. Bueno, es importante tener en cuenta un poco el contexto en el cual se han venido desarrollando las historias que hemos presentado en nuestras películas. Por ejemplo, pues como todos sabemos, aquí en nuestro país lamentablemente hemos tenido una historia bastante triste en términos de violencia, sexo, drogas, entre otros que han hecho que pues la visión que se tenga un poco del país sea negativa. Y eso es lo que hemos transmitido de alguna manera en proyectos que han sido claramente pues alabados, incluso muy premiados a nivel internacional, que grandes directores nos han permitido tener ese tipo de reconocimiento. Sin embargo, pues a través de temáticas que no son agradables y no representan lo que realmente hay en nuestro país y que podemos ofrecer más cosas que se salgan de esos temas. Hacer conocer a partir de nuestras películas, empezando pues La Vendedora de Rosas, es una película muy interesante del año 1998, pues ustedes saben, se refiere a un tema un poco más de violencia en la ciudad de Medellín específicamente es el escenario, y pues los personajes que se reflejan son personajes de la vida real. Ninguno de los personajes era actor en realidad, eran personas que representaban una situación muy dura en esta ciudad, drogas, violencia. Es muy importante tener en cuenta esta película porque fue reconocida a nivel internacional. Es decir, la historia específicamente trata de una muchacha que trata de ganarse la vida a través de la venta de flores, semáforos y demás, pero está rodada en una situación bastante difícil en términos de pandillas y guerra en las pequeñas zonas de la ciudad. Es decir, no hubo una oportunidad real de que ella pudiera progresar más allá de esa venta de flores, y pues tristemente al final no es un buen final para la historia, donde mucha gente muere a causa de todo esto. Otra de las películas interesantes a mencionar es María Llena de Gracias, es una película del año 2005. En esta pues también es un tema similar, es una chica que vende flores en una floristería con su mamá, y finalmente pues lo volvemos al contexto. Hay mucha indiferencia, es una chica que está en un estado de pobreza igual importante, que le ofrecen una oportunidad de irse a otro país a hacer una actividad ilegal, pues la mamá se enferma y ella se ve obligada a hacer esto porque pues no tiene otra forma de adquirir recursos. A través del tráfico de drogas se va de mula con otras personas sin estar muy informada de cómo es este tema. Finalmente pues llega a otro país donde por una serie de eventos pues no es, digamos, inmediatamente capturada, tomando en cuenta pues una cosa bastante difícil, es que ella está embarazada durante este proceso y no es consciente de ello, tanto así que inclusive en el aeropuerto, que es una de las escenas ahí cuando ella llega, no detectan que está traficando drogas a través de, pues fueron cápsulas de cocaína, porque tiene un bebé y pues digamos que no es reconocido a través de las pruebas que hacen ahí con rayos X. Ella llega ya, una de sus compañeras incluso fallece a raíz de esta situación, y la indiferencia de esta gente que lo único que hacía era básicamente utilizar a estas personas en una situación de vulnerabilidad. Pues es duro ver este tipo de situaciones, pero es algo que lamentablemente también se ha presentado aquí en nuestro país. Tenemos otra película interesante que es Soñar no cuesta nada, es una película pues del año 2006. En esta pues está basada en una historia real de un grupo de soldados que se encontraron en una expedición en el Amazonas, pues en un contexto de conflicto armado, persiguiendo a unas disidencias de ese momento, pues las FARC, y se encuentran con una huaca, un tesoro. Lo que ellos hacen es tomar este tesoro, no decir nada, no reportar nada y seguir adelante con todo el tema. Ya después de que ellos se retiran del ejército, ellos empiezan a tener una vida ya opuesta, digamos, a lo que habitualmente se espera, vida llena de excesos, gastando innecesariamente el dinero, alcohol, drogas inclusive también. Y al final de cuentas, pues debido a esta situación se empieza una investigación en la cual pues
nuevamente pues se llega a capturar a estas personas y judicializándolas finalmente. Entonces lo mismo, es un contexto bastante triste en términos de que hay pues hay una situación de pobreza también debajo de esta gente que va a luchar por una guerra que lamentablemente hemos sufrido por muchos años. Y la última película que me parece importante resaltar, de hecho es una de las que me parece un poco más sensible la temática, es el de Los colores de la montaña. En contexto son unos niños que se encuentran en una zona rural, abandono total del Estado, no hay presencia de ejército, y están en medio de una guerra entre grupos armados, y ellos dentro de su inocencia están viviendo su infancia, su vida, y pues es muy triste ver cómo ellos quedan en la mitad de una situación muy difícil. Incluso una de las escenas que me parece un poco fuerte es cuando estos niños están jugando fútbol y termina uno de ellos lanzando el balón fuera del sitio donde estaban jugando y al otro lado hay minas. Estos niños están expuestos a un mundo muy violento y pues es muy triste que esa es otra realidad que hemos tenido que presenciar en nuestro país. ¿Qué opino yo de todo esto? Pues a mí me parece importante resaltar todo lo que hemos progresado en términos de técnica, en términos de escritura, los guiones, todo el tema de los escenarios. Es muy bonito ver cómo hemos logrado ir creciendo en este término, pues algo importante en nuestra industria. Sin embargo, yo personalmente no estoy muy de acuerdo con este tipo de temáticas, porque a pesar de que es algo real y sabemos que se ha presentado en nuestro país, yo considero que hay muchas otras cosas que son bellas y que vale la pena resaltar y mostrarle al mundo, que es algo que pues en estas películas, como digo, hemos podido hacernos conocer a nivel internacional porque tenemos proyectos muy interesantes. Sin embargo, creo que es importante resaltar las cosas positivas que tenemos como país, no solo el término nuevamente de la violencia, el narcotráfico, la prostitución, entre otras cosas, sino también mostrar la belleza de nuestros paisajes, la diversidad étnica, cultural. Acá tenemos muchas cosas positivas que presentarle al mundo y que también cambian un poco la visión que tienen de nuestro país. Nosotros somos personas que tenemos mucho para dar y tenemos mucha riqueza en nuestro país, y es lo que vale la pena presentarles en nuestros proyectos pues a nivel internacional.